Buenos días, jóvenes. Buen día, buen día. ¿Me escuchan, Sandra, Daniel? Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo Escucho, doctor. están? ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Sandra, buen día. Buen día. ¿Cómo han estado? Todo bien, doctor. Aquí en Termina- el trabajo. ¿Terminaron exámenes? Sí, ayer acabamos los exámenes. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. A ver, que se vayan conectando los compañeros. Todos los días de la semana tienen clase, chicos, clases. De 6:30 a 10 menos 20 o 10:30. ¿O hay algún día que no tienen? Todos los días pasamos, doctor. Sin falta. Sí, de 6:30 hasta las... Algunos nos hacen pasar hasta las 10, 9. ¿Y los sábados? Usted es nuestra última clase, desde las 7 de la mañana hasta su clase de usted. O sea que los sacrificamos mediodía. Sí, Pero está bien, ¿no? Y así descansan todo el fin de semana. parte. No descansan entonces. Bien, a ver, mientras se van conectando, hagamos un pequeño recordatorio. Estuvimos en la parte de los testamentos especiales y habíamos visto el testamento militar en acción de guerra, ¿cierto? O siendo prisionero. Recordemos que habíamos compartido que el artículo 1139 del Código Civil, lógicamente, establece que el militar y en general el movilizado en caso de campaña pueden, al entrar en acción o estando heridos en el campo de batalla, declarar su última voluntad, es decir, otorgar testamentos. Deben hacerlo ante dos testigos o compañeros de armas o en su caso entregar el pliego, es decir, el testamento, el sobre que lo contenga, la cubierta, como sea, firmado de puño y letra, ¿no? Esta misma disposición, conforme dispone el artículo 1139, chicos, se aplica a aquellos militares o personas en general que en campaña, es decir, en guerra, hubieran sido prisioneros, ya hubieran caído prisioneros, como normalmente decimos. Como anteriormente vimos en el 1137, el testamento militar, eh, la persona, el compañero de armas que recibe el pliego o sea testigo de esta otorgación de testamento en estas especiales circunstancias, lógicamente debe dar parte al comandante, al encargado, al jefe de unidad militar, como decía, ¿cierto? Para que éste, por los medios y cursos regular, haga conocer esta situación a la familia en este caso, del que ha otorgado el testamento y acaso se hubiera fallecido, ¿no? También se aplica, conforme estábamos viendo el inciso B, me acuerdo, ¿no? Justamente está ahí el artículo 1139, que refiere lo que les acabo de leer, ¿cierto? Una condición sine qua non en estos casos, que en Bolivia creo que no se ha dado mucho, a excepción de una o dos, no en una campaña militar, en una revuelta como la que tuvo el ejército con los mineros, digamos, la masacre de Catavi, no sé si han visto el documental, la noche de San Juan, por así decirlo. Se supo aquellos años por documentales e historiadores que algún militar, algún soldado, en este caso, había optado, pero no bajo esta forma, no bajo esta forma, sino que
si mal no recuerdo, en una hojita tipo papel sábana, había descrito de manera muy puntual cuál podría ser su última voluntad en caso de él fallecer en esa revuelta, en esa refriega. Sin embargo, también contaban los historiadores que no había llegado a fallecer, ¿no? No falleció, entonces se aplica los términos de caducidad de los 3 meses desde que cesa la campaña militar o la guerra y no haya muerto, y además desde, en el caso de prisioneros, desde que cese la calidad de prisionero y haya sido liberado, ¿ya? No podríamos hablar, decían uno o más historiadores de la Guerra del Chaco, porque no olvidemos que la Guerra del Chaco se llevó a cabo entre el año 1932 y 35, ¿no? En cambio, nuestro Código Civil, el actual, data de 1975. Entonces, de ahí que hay efímeros datos sobre aquellos levantamientos, digamos, populares, como les digo, la masacre de Catavi, la noche de San Juan, donde el ejército intervino centros mineros y lógicamente hubieron varios muertos, pero que de ninguna manera se puede comparar con una contienda militar o una guerra, ¿ya? Entonces, habíamos estado en el avance de ese tema. Ahí está el inciso C, de forma más clara. Nos dice que la tercera forma de otorgamiento de esta clase de testamentos se refiere precisamente al que se otorga cuando uno se encuentra prisionero, el testador se encuentra prisionero, o cuando el militar movilizado se encuentra en manos del enemigo, ¿cierto? En estos casos, refiere el Código Civil, puede ser otorgado en forma escrita o verbal. Ojo, por eso está dentro de la clasificación de los testamentos especiales, ante 2 testigos o compañeros de armas, observándose las mismas formalidades anteriores. Es lo que les explicaba, ¿no? Entonces, las mismas reglas de eficacia legal se aplican, también lo dice la diapositiva. Va a surtir efecto siempre en estos casos cuando ocurra la muerte del testador, encontrándose lógicamente en condición de prisionero, detenido, pero en manos del enemigo. Y si no fuese así, es decir, si no falleciera o cesara la condición de prisionero, entonces caduca en el mismo plazo que las anteriores modalidades de testamentos militares. Bien, ahí habíamos quedado. Y habíamos previsto ya ingresar a conocer lo que es el testamento hológrafo, ¿no? A ver, el artículo 1141 del Código Civil, que precisamente consigna esta clase de testamentos, establece pues que los militares, los policías, soldados, personal civil en servicio de la República, misioneros, exploradores, investigadores, científicos y técnicos que se encuentren o residan en fortines, campamentos o lugares alejados de centros de población, pueden testar en su cartera o en papel suelto. Así dispone el artículo 1141 en el Código Civil, ¿ya? Si lo escrito en la cartera o en el papel suelto, dice, lleva fecha y firma y es todo de su propia letra, es decir, del testador, se da valor a lo que haya dispuesto en esa modalidad, aunque no haya testigos, con el único requisito de que debe comprobarse la autenticidad de la letra, firma y fecha del testador. ¿Qué nos está diciendo entonces, en términos claros, el testamento hológrafo? Que es aquel que se escribe de puño y letra por entero por el testador, ¿ya? Hológrafo quiere decir escritura, ¿no ven? Entonces, cuando hablamos de testamento hológrafo, la condición sine qua non es que el testador de puño y letra en su cartera, dice el Código Civil, o en un papel suelto, haya realizado su testamento, lo haya firmado.
Puede que hayan testigos, puede que no hayan testigos. Pero sí debe comprobarse que la letra es del testador, la firma es del testador y él, de manera directa y personalmente, haya escrito su última voluntad. ¿Ya? La doctrina civil en esta clase de situaciones establece pues que ni siquiera es necesario poner o señalar el lugar, ¿no? Como ponemos normalmente en cualquier documento o carta, Cochabamba, septiembre, tal fecha del año tal, ¿no? Entonces, esa es la característica del testamento hológrafo. Lógicamente hay que pensar, chicos, que las condiciones que nos pone el precepto legal del Código Civil engloba a muchos posibles sujetos, ¿no? Desde militares, policías, soldados, personal civil en servicio, misioneros, investigadores, científicos, técnicos, que se encontraran en fortines. Fortines son aquellas instalaciones que se encuentran en las fronteras del país con otro país, campamentos o definitivamente lugares alejados de centros donde existe población, ¿no? Entonces, en esas circunstancias y situaciones especiales es que una persona puede otorgar o dejar un testamento hológrafo. Es la clase del testamento especial en el que de pronto no se requiere, si no es posible, de la presencia de testigos. Basta con la comprobación de lo que anteriormente dijimos. ¿Listo? Ese es el testamento hológrafo, ¿ya? El escrito de puño y letra por el mismo autor. Bien, ahí está. A ver, en el caso de las personas no videntes, dice, no perjudica su otorgamiento ni sordomudez siempre que el testador haya escrito de propia mano. Esa es la condición, como les decía. En consecuencia, el testamento hológrafo otorgado de acuerdo con las condiciones, formalidades y requisitos que señala la ley, va a surtir sus efectos jurídicos positivos, lógicamente, si el testador fallece o ha fallecido en la misión o en las circunstancias especiales que acontecieron y que lo motivaron a testar, ¿no? En caso de que no fallezca, lógicamente el testamento va a caducar. Aquí varía el plazo. En los demás testamentos especiales se manejan 3 meses para la caducidad. En el testamento hológrafo, ¿sí?, el plazo para la caducidad son 30 días. 30 días computables desde el día de haber retornado el testador a un lugar, a una población donde le sería fácil acudir a las vías ordinarias para poder dejar un testamento si así lo desea, ¿ya? Es decir, que le sea accesible concurrir ante una notaría de fe pública, ya sea que si quiere hacerlo abierto, que si quiere hacerlo cerrado, ¿no? Entonces, el testamento que hubiera otorgado en calidad de hológrafo va a caducar en su eficacia legal. Pero si fallece fruto de las circunstancias, la distancia y las condiciones en las que se encontraba, ese testamento va a tener plena eficacia legal. Ese es el testamento hológrafo. ¿Bien? Por temas académicos se ha diseminado al testamento hológrafo con ciertas características. A ver, inciso A. El testamento hológrafo obedece a la obra intelectual directa y material del testador. Es decir, que consiste en la autoconfección, en la autoelaboración realizada por el propio testador. Aspecto que lleva a la presunción, dice, de que el otorgante en su momento sabía leer y escribir, así como firmar, ¿no? Segunda característica, la ortografía total, es decir, el haberlo hecho de puño y letra, quiere decir, es una condición esencial para esta clase de testamentos.
ya que todo el texto debe ir escrito de puño y letra por el testador. O sea, que no podría ser escrito con la colaboración o ayuda de otros medios mecánicos o electrónicos, o por mano ajena, por alguien ajeno. Además debe llevar su firma y rúbrica, ¿no? Con la indicación de la fecha. No es necesario, no sería necesario citar el lugar donde está siendo otorgado. El secreto que lo caracteriza, tratándose de un testamento eminentemente personalísimo, porque al ser hológrafo es un testamento desde ya personalísimo, y en vista de que en su redacción solo el testador ha participado sin el asesoramiento o intervención de alguna persona, ni notario, ni testigo, ninguna autoridad. Lo ha hecho él personalmente de puño y letra con su firma y la fecha del acontecimiento. ¿Listo? Esas son las condiciones, las características que se han podido extractar de los textos de apoyo que tienen que ver con el tema de los testamentos hológrafos. Bien, el artículo 1142 establece pues la figura del testamento de campesinos. Como los campesinos, desde el buen sentido de la palabra, ya pueden otorgar testamento. Cuando el Código Civil se configura para su puesta en vigencia, siempre citando el año 1975-76, ustedes saben bien que la revolución agraria se lleva a cabo en 1952, 9 de abril. Entonces, a efectos de también ya con esa experiencia, prever cómo la gente del campo en su momento podía y debía otorgar su testamento, el legislador ya consigna y otorga autonomía de voluntad y además pregona el respeto a la tradición, a los usos y costumbres que imperaban en las comunidades y poblaciones indígenas. ¿Ya? De ahí que resuelve establecer la modalidad que estos vayan a asumir para otorgar testamentos. Y va estableciendo la sustracción de algunas exigencias mayores a los campesinos o a la gente que vive en el campo. Es por ello que el artículo 1142 del Código Civil en su momento ha sido redactado de la siguiente manera. Los campesinos, dice, y otras personas que vivan en lugares distantes y sin facilidad de comunicación, pueden otorgar sus testamentos en una de las formas contenidas de este código, ¿ya? Es decir, las formas que hemos ido viendo. O, dice, hacerlo en su idioma propio, sujetándose a los usos y costumbres, con tal que no sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres. ¿Cierto? Lo que quiere decir, y que conforme ustedes ven en la diapositiva, los campesinos o las personas que vivan en lugares distantes, es decir, alejados o lejanos, donde no exista una facilidad de comunicación, pueden sujetar la otorgación de un testamento a estas condiciones. Acá prima mucho el tema de los usos, la tradición y las costumbres. Y la ley reconoce
respeta ese criterio. ¿Ya? No sé si en la actualidad pecaría de muy alentador. No sé si en la actualidad podría establecerse que eh, las personas que viven en el campo puedan acoger sus testamentos a esta figura. Tendrían que ser gente o personas que viven realmente alejados de, de una población, de un lugar, de un pueblo donde exista un notario, digamos, ¿no? Donde existan las más mínimas condiciones para poder otorgar. No obstante aquello, la ley está preveyendo todo esto y esta es la forma y los requisitos para poder otorgar un testamento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿O está clarísimo los que están presentes? Doctor, Sí, adelante. el testamento hológrafo no es lo mismo que un testamento cerrado, ¿verdad? Tuviera las mismas condiciones desde el punto de vista de su contenido, ¿cierto? Sí, Sí, se adecuaría a las condiciones, por eso es que la ley dice, ¿no? En el artículo 1142 dice, pueden otorgarse testamentos las personas del campo, vamos a llamarle así, que vivan en lugares alejados, distantes y donde haya dificultad o imposibilidad de comunicación, lo dice el Código Civil, pueden otorgar sus testamentos en una de las formas contenidas en el Código Civil. Dependiendo de las circunstancias, podrían, dice el Código, sujetarse a alguna de las formas. O, dice, pueden hacerlo en su idioma propio, sujetándose a la tradición, a los usos y a las costumbres. Un requisito es que no sean contrarios al orden público, y eso quiere decir que no sean contrarios a las normas. Bajo esas condiciones o presupuestos, sí, se adecuaría perfectamente a un testamento cerrado. Ahora, no conozco, les soy honesto, qué usos y costumbres, algún uso y costumbre de algún pueblo alejado que haya podido, digamos, reglamentar precisamente como, como pueblo, ¿no? La otorgación de testamentos. Pero ustedes saben bien que en pueblos alejados, si bien no existen o no conocen a veces normas escritas, las normas positivas, las normas de costumbre que tienen, lógicamente son respetadas por todos los pobladores de esa región, de ese pueblo. Entonces, mientras no sean contrarios a lo que establece el Código Civil, son plenamente válidos. ¿Ok? Bien, veamos entonces los testamentos extranjeros o celebrados en un país extranjero. A ver, el Código Civil, en su artículo 1143, establece las reglas del juego con referencia a los testamentos de extranjeros o testamentos celebrados en país extranjero. ¿Ya? Testamentos de extranjeros o testamentos que han sido celebrados en el extranjero. Dice, se conformarán, dice, ¿no? Se sujetarán, quiere decir, a las reglas convenidas en los tratados que celebre Bolivia. Y si no hubiera un tratado referente al tema de los testamentos, ¿no? Podría sujetarse
subsidiariamente a las normas del derecho internacional privado. ¿Qué clase de testamentos podrían sujetarse? Ya sea a los tratados internacionales, siempre y cuando Bolivia los haya ratificado y firmado, y a falta de estos tratados, se estarían sujetando a lo establecido por el derecho internacional privado. ¿Cuáles son estos testamentos? Se sujetan a estas condiciones los testamentos otorgados en Bolivia, por súbditos extranjeros. ¿Ya? Y dos, los testamentos otorgados en el extranjero para que surtan sus efectos en territorio boliviano. Esos dos tipos de testamento pueden sujetarse a lo establecido en el artículo 1143. El párrafo 2 de este artículo establece pues que los bolivianos en el extranjero pueden testar de acuerdo a las formas usadas en el país donde otorguen el testamento o de acuerdo a las leyes bolivianas en los consulados, embajadas o agencias diplomáticas. Por eso es que la gente que está en el exterior y país donde exista alguna embajada o consulado boliviano, cuando quiere realizar algún acto jurídico, como el otorgamiento de un poder, en su caso el otorgamiento de un testamento, para no estar sujetándose a las reglas del país donde se encuentra, prefieren acudir ante los consulados, las embajadas o las agencias diplomáticas a objeto de que ahí, en esas oficinas, puedan hacerlo bajo la normativa legal boliviana, que es totalmente válido, totalmente válido. ¿Listo? Entonces, dos situaciones o clases de testamentos reconoce nuestro Código Civil. Aquellos testamentos que han sido otorgados en nuestro país, pero por súbditos extranjeros, y aquellos testamentos otorgados en país extranjero por ciudadanos bolivianos. Lo que mejor se recomienda en estos casos es ver la manera más conveniente acudir a las oficinas de la embajada boliviana en ese país, el consulado o en su caso agencias diplomáticas que se hayan podido constituir. ¿Ya? Algo importante que debemos tomar en cuenta y que lo establece el artículo 1144 del Código Civil es de aquel testamento que otorga una persona que no conoce, que ignora el idioma castellano. La pregunta es si puede o no puede testar. Y la normativa civil establece que la persona que ignore el idioma castellano puede testar en su lengua propia mediante un testamento cerrado. Ahora, para el cumplimiento, dice, de las formalidades previstas, ¿sí? Es decir, los testigos y todo lo demás, deben concurrir intérpretes, lógicamente que conozcan el idioma de la persona extranjera que quiere otorgar testamento, ¿no? Y esos intérpretes deben ser conseguidos o designados por el propio testador, además de los testigos. Entonces, una persona que no conozca el idioma castellano no está impedida de poder otorgar un testamento, sí lo puede hacer en su idioma, pero debe gestionar la concurrencia de intérpretes y además testigos que les hagan entender a los testigos fielmente qué está manifestando el testador para su testamento. Cumplidas las formalidades o requisitos, puede con toda tranquilidad otorgar el respectivo testamento. ¿Ya? Bien. Se ha hablado mucho, hemos hablado mucho, no es que se haya hablado mucho,
de los testigos que concurren a la dictación de un testamento. Los testigos testamentarios se llaman. Se ha dicho en la mayoría de los casos que deben ser testigos vecinos, compañeros de armas, compañeros de refriegas en los testamentos especiales. No, en el testamento hológrafo incluso hemos obviado u omitido a los testigos testamentarios. El Código Civil, chicos, establece las condiciones y las reglas que debe cumplir un testigo para ejercer como testigo del testador al momento de que se esté otorgando su testamento. Y en el artículo 1145 establece que para ser testigo testamentario, primero, debe ser uno mayor de edad, es decir, debe contar con capacidad jurídica. No interesa el sexo, puede ser varón, puede ser mujer. Y debe estar en el pleno goce de sus derechos civiles y principalmente debe conocer al testador. Por eso se denominan testigos vecinos. ¿Por qué la ley hace esta alusión especial? Porque no olvidemos que dijimos ante la pregunta de uno de sus compañeros que los testamentos pueden ser impugnados si no se cumplen con todas las formalidades que la ley exige. Y en este caso, el próximo artículo al 1145 establece causales de inhabilidad para ser testigo testamentario. ¿Sí? Y dice, no pueden ser testigos testamentarios, uno, quienes se hallen privados de la razón por cualquier causa y en general los interdictos o dementes declarados. No pueden ser testigos testamentarios los ciegos, los sordos y los mudos. Tampoco pueden ejercer ese rol los ascendientes y descendientes del testador o su cónyuge, los herederos o legatarios, ni los parientes de estos hasta el tercer grado de consanguinidad. Tampoco pueden ser testigos testamentarios los parientes del notario, ni los dependientes de su oficina, tratándose de testamentos, lógicamente. Y finalmente, tampoco pueden ser testigos, dispone dicha norma, aquellos que tengan algún interés directo en el testamento. Tampoco aquellos que hayan sido condenados en materia penal por el delito de falsedad, ¿no? Entonces, son sujetos, personas bastante importantes en la otorgación del testamento, pero deben cumplir ciertas formalidades como las que acabo de decirles. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, como les digo, dentro de los testamentos especiales podría darse la posibilidad de que los busquen en su despacho, a ver, por un testamento cerrado o un testamento abierto para recibir asesoramiento. Entonces es importante manejar todas estas condiciones para poder brindar precisamente un buen asesoramiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Si alguien tiene alguna duda, aunque no es difícil, pero no hay problema. Doctor, buenos días. ¿Sí Buen puede día. explicar una pequeña explicación acerca de por qué los descendientes, bueno, los ascendientes, dijo, y no podían ser testigos? Ah, ya.
¿Por qué estuvieran inhabilitados para ser testigos? ¿Cierto? Sí. A ver, esto tiene fundadas razones. Primero, si partimos de que el testamento es la manifestación voluntaria de última voluntad del testador, estamos hablando de que en el testamento el testador va a plasmar la decisión voluntaria y decisión final de cómo quiere distribuir la herencia entre sus herederos. ¿Ya? Básicamente. Se sabe por demás que a veces, en muchas veces, no solo a veces, ante la lectura de un testamento, no todos los herederos quedan contentos, ¿cierto? No todos los herederos. Pero no les queda otra. Si han sido cumplidos todas las formalidades de ley, no les va a quedar otra que aceptar la voluntad del testador. Y más de uno que estuviera disconforme o descontento, seguro que va a tratar de impugnar. Entonces, la ley es sabia, el legislador ha pensado bien y dice, ¿cómo puede ser su testigo vecino o testigo testamentario, su propio papá, su propia mamá o su propio hijo, ascendiente o descendiente? No, pues dice, van a influenciar siempre de alguna manera cuando noten que algo no les conviene. Le van a decir, no, papá, no hagas eso, ¿cómo le vas a dar el auto a Claudia? Escucha, yo soy tu hijo mayor, dame a mí el auto, e independientemente de los bienes que vas a dejar, porque más o menos así. Entonces, la ley prevé que no haya ningún medio directo o indirecto de presión, de influencia positiva, negativa, ante el testador, sino únicamente cuando así se dé el notario de fe pública. ¿Ya? El notario, como lo habíamos dicho, tiene que cerciorarse de que quien está entregando, digamos, un testamento cerrado esté ubicado en tiempo y espacio, le diga qué contiene y algunos datos que el notario pregunta. Si es un testamento abierto, lo puede hacer a viva voz, lo puede hacer por escrito, van a conocer, pero también el notario tiene que cerciorarse que todas las formalidades, requisitos y exigencias han sido cumplidas. Por eso los ascendientes y los descendientes no pueden jugar el papel de testigos testamentarios. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Estamos llegando a finalizar la primera sesión, prácticamente a un minuto. Por favor, denme un minuto y les comparto nuevamente el link para entrar a la segunda sesión. ¿Está claro? Está bien, doctor, está bien, doctor. Ok, Sí, doctor. Ok, gracias, Miguel. Denme